Hola, un saludo para todos nuestros seguidores. Estamos con un personaje queridísimo, como siempre Creí lo que iba a hemos decir con dicho. un peque. No, usted no es peque, me regaló por ahí, usted es un gigante. Bueno, la idea es que independientemente de las condiciones en que nacimos y nos criamos, tengamos una mentalidad grande para salir adelante y sobre todo para servir, porque la grandeza de las personas no es individual, la grandeza de las personas es la capacidad de servicio que tengan. Bueno, en esa capacidad de servicio, en esa historia de vida, de esa raíz en la cual crecen las personas, en ese seno familiar. Yo quiero que usted me cuente un poquito esa historia de vida, Leonardo, que muchos desconocemos, de dónde nace, crece, se educa Leonardo Huerta. Yo estudié en primero primaria en la escuela de Providencia y después segundo primaria en la escuela La Victoria. Hay una anécdota, la escuela La Victoria, una escuela muy pequeña en la 11 con 29. Cuando yo fui secretario de Educación me llegó una resolución de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo porque había que clausurar y cerrar esa escuela. Entonces yo dejé esa resolución ahí porque me parecía muy terrible tener que cerrar la propia escuela donde yo hice segundo primaria, pero por las condiciones físicas al final tocó cambiarle el uso a esa escuela y terminó siendo una parte del archivo y del inventario del municipio. Estudié en el Colegio INEM Felipe Pérez, estudié en una universidad pública también, en la Universidad Tecnológica de Pereira. Soy licenciado en filosofía, soy profesor desde que me conozco y al mismo tiempo en el que estudiaba filosofía, estudiaba derecho, yo hacía dos carreras. Soy abogado también de la Universidad Libre y desde muy joven he estado apasionado y preocupado por el servicio a la comunidad, desde los procesos de juventudes, cuando existía una oficina de la juventud del municipio. Yo era muy joven, yo tendría 14 años tal vez, o 13, cuando era alcalde Ernesto Zuluaga, había una oficina de la juventud que la manejaba Orlando Parra en esa época. Trabajábamos con los promotores juveniles, éramos Alberto Sepúlveda, Milton Chávez, Ancísar Ortiz, con Nicolás Mejía también estaba en esos procesos de juventudes. Y cuando Juan Manuel Arango llegó a su primera alcaldía, él quiso promover mucho el liderazgo de la gente joven. Y nosotros le propusimos hacer una elección de alcaldía juvenil. En esa época no había ciudadanía juvenil, ni había ley para los consejos de juventudes. Aquí innovamos y nos dio por que la gente en los colegios votara por un alcalde y que esa persona joven que llegara a la alcaldía una vez al mes despachaba con el alcalde. Y el alcalde Juan Manuel nos copió para esa idea, se eligió el alcalde juvenil, se eligieron consejos juveniles en Pereira, el consejo juvenil, y se desarrolló una política pública de juventudes que después se replicó a nivel nacional. Recuerdo con la Fundación FES y en esa época era una consejería presidencial para la juventud, la mujer y la familia. Creo que el presidente era Ernesto Samper. Yo era menor de edad en esa época. Y empezamos a trabajar también con la gobernación. Empezó un proceso de grupos juveniles en los municipios, clubes juveniles. Después me vinculé a la administración desde los 17 años. La primera vinculación que yo tuve fue con el Instituto de Salud de Pereira, Instituto Municipal de Salud. Como anécdota, tuve que ir con mi papá al Ministerio de Trabajo, porque yo era menor de edad, no podía trabajar sin la autorización de mi padre. Y empecé en un programa que se llamaba Programa Integral de Salud para Jóvenes y Escolares. Era sobre todo enfocado hacia la salud mental, había un psiquiatra, había unos odontólogos, fonoaudiólogos, médicos, y nosotros íbamos por todos los colegios de Pereira haciendo como una evaluación de la salud de los escolares, y yo era el encargado de desarrollar como unas actividades de prevención en materia de salud mental, promoviendo el liderazgo, haciendo campamentos. Fue una experiencia muy bella. Y cuando cumplí 18 años, quise estrenar mi cédula votando por mí. Decíamos que habíamos participado de muchos procesos de juventud y casi siempre nos quedamos en la crítica, en la reacción, hacíamos protestas, hacíamos actividades para oponernos a lo que la administración planteaba, pero queríamos buscarle soluciones, y desde ese punto de vista dije, bueno, hay que aportar el grano de arena y aspirar. Y aspiré al Consejo de Pereira
cuando tenía 18 años, como anécdota también, casi no puedo inscribirme porque no tenía cédula, o sea, era una contraseña y en ese entonces no dejaban inscribir candidaturas con contraseña y me tocó ir a Bogotá. Recuerdo que me fui en un bolivariano y me devolví por Manizales en una S26 y cuando me entregaron mi cédula, pues me la metí entre los pantalones para que no me fuera a perder y cuando llegué aquí con la cédula me dieron el aval en ese momento del Partido Liberal y pude inscribirme como candidato al Consejo de la Ciudad con un proceso de puros universitarios y gente incluso de colegios que se llamaba Pereira una nueva historia. Y esa campaña fue muy bonita, muy innovadora. Recuerdo que entregábamos unos sobrecitos con unos condones como pedagogía que decía protégete y protégela a ella, para dar un doble sentido. Estaba el escudo de Pereira y con esto queríamos decir que con el preservativo se protegía también a la pareja, pero además que con el voto hacia nosotros se protegía a la ciudad. Y hasta las 3 de la mañana en los últimos conteos estábamos dentro de la lista de 19 concejales. En esa época no teníamos testigos electorales, no sabíamos de estrategia política, éramos muy ingenuos, éramos un grupo de muchachos que quería hacer algo por la ciudad y no logramos tener esa curul. Bueno, Leonardo, es una historia en la cual podemos comprender ese apasionamiento que viene desde esa niñez, desde esa juventud, ese empoderamiento que tiene para el don de servir y de ayudar, como usted bien lo acaba de decir. Experiencias que viene también desarrollando como en la Defensoría, como de Defensor del Pueblo, de los Derechos Humanos, de la Salud, que ha recorrido el país en zonas vulnerables, zonas donde personas no se han permitido llegar por miedo, ¿cierto? Porque son zonas rojas, porque son zonas donde hay guerrilla, pero Leonardo se atreve a visitar esas zonas. Y en ese atrevimiento también hay algo que es noticia y es tendencia ahora, que está como en un voz a voz por ahí, un chismito, un run run, que sí me gustaría que nos aclarara acá. ¿Verdad o mentira que usted tiene aspiraciones para llegar a esa presidencia de la República de Colombia? Desde que me conozco, tenemos esas aspiraciones, pues ahora entendemos que el proceso político en las próximas elecciones va a ser un proceso que va a requerir de alianzas, de uniones, de tratar de construir una nueva historia para Colombia. En estos momentos acabo de salir de la Defensoría del Pueblo, yo fui defensor delegado hasta el 31 de enero y la realidad es que en esos territorios a los que nadie va no es solo porque el orden público esté alterado o porque sea peligroso estar allí, es porque hay un abandono absoluto y sistemático del Estado. Yo he conocido territorios hermosos, majestuosos, donde no hay ningún tipo de violencia, pero que están absolutamente abandonados. O sea, tan abandonados que ni siquiera el conflicto llega allá, pero tampoco llega la medicina, pero tampoco llega la educación, pero tampoco llegan las vías, pero tampoco llega la política pública de empleo, nada llega allá. Un huevo en Guainía cuesta 3.000 pesos. Todo lo que hay allí, y en Inírida, o sea, en la capital, porque todo lo que hay allí llega en avión. El jueves llega el avión de carga, además un DC-3, un avión de la Segunda Guerra Mundial, eso le suena hasta el cascarón. Y el jueves que llega el avión allá, a Inírida, hay fruta fresca, hay Dolex para niños, hay carne, pero el viernes se va escaseando y ya el lunes no hay abastecimiento. Entonces, como todo llega en avión, todo es carísimo. El abandono y conocer esos territorios me generó una gran sensibilidad y reflexiones sobre la necesidad de no quedarnos solamente resolviendo casos. En la Delegada para el Derecho a la Salud, aquí, en este mismo salón, el año antepasado hicimos una jornada para resolver casos con todas las EPS. Usted se acuerda que resolvimos más de 500 casos de personas que no tenían cita médica, que no tenían medicamento, un examen diagnóstico, que tenían pendientes, y aquí con todo el equipo de la Defensoría y con las EPS y con la Secretaría de Salud y la Personería se lograron resolver esos casos. También estuvimos en Marsella, en Santa Rosa, resolviendo casos. Pero claro, uno le resuelve un caso a una persona hoy que necesita un medicamento para la epilepsia. Escasez de medicamentos para la epilepsia. Imagínese una pobre mamá sufriendo porque no tiene una pasta para la epilepsia de su hijo. En la última semana, la situación que se presentó
con los trasplantados. Imagínese una persona que estuvo 12 años condenado a 3 diálisis semanales, con su vida deteriorada, con su calidad de vida, y logra tener un donante y un trasplante y le ponen un riñón. Y después de tener su riñón y mejorar su calidad de vida, estar a punto de perderlo porque no le entregan un medicamento para que el cuerpo no le reaccione contra ese riñón. Entonces uno, después de tener la esperanza y de tener una calidad de vida, y pone en riesgo el riñón o el hígado o el corazón porque no le dan un medicamento. Entonces eso nos llevó a resolver esos casos, pero hoy sí consideramos que no podemos quedarnos en resolverle el caso a esa persona. Hay que resolver las políticas públicas de fondo, estructurales. Colombia tiene unos grandes problemas estructurales en el diseño institucional, en el diseño de la forma de Estado que hemos escogido para Colombia, y no es adecuada para la garantía de los derechos de las personas. Nosotros seguimos en un modelo de 1886, a pesar que el mundo se ha modernizado, que los mercados se han aperturado, que las tecnologías han llegado, y seguimos con un modelo centralista y de miedo, en el que a la gente le da miedo darle autonomía a los territorios, porque vamos a generar una guerra y nos vamos a dividir y nos vamos a fragmentar, o porque es que en los territorios la gente es muy corrupta y en Bogotá no. Eso nos lleva a que los requisitos habilitantes de un hospital, querida Nani, sean los mismos en Guainía que en Chapinero, en Tumaco, que es el Pacífico nariñense, que en La Guajira, que la política de agua sea la misma en el Pacífico o en el Orinoco, que la prohibición de armas en Colombia sea una resolución desde Bogotá, desde Chapinero, y en Colombia esté prohibido desde Chapinero portar armas en Arauca, en Pereira, en la costa, en La Guajira, en Nariño, en el Pacífico o en Medellín o Bucaramanga, cuando las realidades son tan diferentes. Y ese paternalismo nos lleva a creer que los que saben son los de Bogotá, y los papás son los de Bogotá, y los hijos chiquitos son los territorios, y desde allá nos trazan las políticas públicas equivocadas, porque no puede ser la misma política pública de agua potable en el Chocó, que es la zona tal vez más lluviosa del mundo. No puede ser la misma que en La Guajira, que hay desiertos, y que tal vez en determinadas épocas del año es la zona menos lluviosa del mundo. No puede tener la misma fórmula mágica para resolver los problemas en los diferentes territorios, con las diferentes personas que los habitan, y eso nos lleva a creer que Colombia requiere una nueva historia, y esa nueva historia es generar una mayor autonomía en los territorios para que cada territorio pueda tomar sus propias decisiones y poder acabar además con la polarización, que es la que nos tiene sumida en la política. La política hoy se hace con odio nomás. Uno ve que reacciona el uno y al segundo le reacciona al otro. Incluso a veces critican, es que usted reacciona muy visceral. Y la reacción contra esa visceralidad es la misma visceralidad que están criticando. Siempre es infundiendo odio, polarización, y creemos que Colombia debe empezar la construcción de una nueva sociedad, de una nueva historia desde el amor y apuntándole a la felicidad, que la gente que habita este territorio colombiano pueda ser feliz y no siga viviendo la angustia de no tener servicios públicos, de no tener agua potable. Mire, en Bogotá una vez a la semana le quitan el agua potable a las personas. En Chocó hay territorios que no tienen energía eléctrica. En La Guajira no hay agua potable todavía. En Puerto Carreño, yo estuve en Puerto Carreño, donde llegan 3 ríos majestuosos. El río Orinoco es el 5º río más caudaloso del mundo. Y uno cuando se para, hay una piedra donde hay una bandera muy bella, ese se llama, y uno se para en esa piedra, en Puerto Carreño, creo que se llama la piedra de la bandera, y uno se para ahí y mira aquí el río Orinoco, inmenso, y allá le pega el río Meta y el río Vita, o sea, ese río queda más grande que el Magdalena, es una inmensidad de río, y en Puerto Carreño no hay acueducto. O sea, ahí mismo en la piedra uno mira para el lado y está el acueducto oxidado. Entonces, un territorio con esa riqueza hídrica no tiene acueducto. Los territorios más ricos, cuya naturaleza es más rica, están sumidos en la mayor pobreza. Los territorios con más riquezas son los territorios sumidos en la mayor pobreza. Y esto requiere
de la construcción de unas políticas públicas que permitan beneficiar a las personas para que puedan construir su proyecto de vida hacia la felicidad y no hacia la angustia de la escasez, el miedo y la polarización. Leonardo, así muy breve, ¿qué opina usted referente a la posición que ha tomado el presidente de los colombianos, Gustavo Petro, con el presidente de los Estados Unidos y con este tema de los inmigrantes que están retornando nuevamente a Colombia? Los estadistas deben tomar sus decisiones y manifestar sus opiniones con prudencia, pero yo creo que si uno critica la imprudencia, no puede ser con imprudencia. A mí no solo me sorprendía la imprudencia con la que el gobierno ha manejado ese tipo de temas, sino el miedo a la imprudencia de los que se oponen al gobierno, que reaccionan exactamente igual. Entonces, si el gobierno reacciona por determinada situación que se presenta con otro país y reacciona rápidamente y de manera visceral, los que critican esa forma de actuar lo hacen con la misma visceralidad, o sea, al minuto le reaccionan con el mismo odio y de la misma forma. Entonces uno reflexiona y dice, o sea que contra otros gobiernos de posiciones ideológicas distintas, esas personas que critican al gobierno cuando estén en la presidencia van a hacer lo mismo a las 3 de la mañana. Yo creo que el llamado a todos los sectores, sobre todo a la sociedad civil y a las personas que no tienen nada que ver con la política, y a los políticos, es que empecemos a cambiar el chip del odio, que la política no puede ser construida desde los que odian a un sector contra los que odian al otro sector. Incluso yo he creído que eso de izquierda y derecha en Colombia no es tan cierto y que aquí las personas que se llaman de derecha es porque odian a unos y los que se llaman de izquierda es porque odian a otros, no porque tengan una posición ideológica de izquierda o de derecha. Uno ve cómo gobiernos de derecha establecieron subsidios que los supuestos gobiernos de izquierda han levantado los subsidios. O sea, hoy la gasolina se duplicó en el precio y los gobiernos supuestamente de derecha mantuvieron subsidios casi del 50% de la gasolina. Entonces, es raro, o sea, en un estado donde la ideología estuviera clara, como en Europa donde hay derechas e izquierdas, uno entendería que en determinados gobiernos de derecha pasarían unas cosas que aquí no pasan, o en determinados gobiernos de izquierda pasarían unas cosas que aquí no pasan. Aquí la diferencia ideológica no ha existido y yo creo que es una situación que se ha presentado desde la misma colonia. Cuando la independencia triunfó, muchos de los cargos altos del gobierno los siguieron ocupando enviados de la corona, porque eran los que sabían. Cuando se estableció un frente nacional donde los partidos de ese momento, conservador y liberal, gobernaban, se intercalaban en el poder. 4 años de gobiernos liberales, supuestamente de izquierda, 4 años de gobiernos conservadores, supuestamente de derecha, y los ministerios se partían proporcionalmente. Hoy pareciera que seguimos en la misma situación. Uno ve el gobierno actual, donde muchos de los ministros del gobierno actual, que uno esperaba se fuera un cambio, porque fue la propuesta de su campaña, pues el cambio uno no lo vio, al menos en las personas que gobernaron. Eran ministros que habían estado en muchos gobiernos y personas que no eran ni de derecha ni de izquierda y no hacían parte de ningún proceso de formación política. Entonces, lo que yo creo es que nosotros debemos cambiar ese chip de odio, de reaccionar impulsivamente, pero todos, no solo pedirle al gobierno que no lo haga, sino que aquellos que critican a ese gobierno tampoco lo hagan y empecemos un proceso mesurado de reflexión y acción con resultados que supere los anuncios. Nosotros estamos acostumbrados a que los gobiernos anuncian y anuncian, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa, vamos a llevar el agua a la Guajira, vamos a resolver tal problema, y anuncios, pero nunca se ven los resultados. Nosotros en la Defensoría del Pueblo logramos resolver
en 4 años más de 110.000 casos. Llevamos esos servicios a la gente donde se necesitaba. En la Secretaría de Educación de Pereira logramos la construcción y terminar de una manera adecuada 3 colegios. ¿Hace cuánto no se hacía un colegio en Pereira? Y en un año logramos 3 colegios en Pereira. El de la Escuela de la Palabra, eso era un elefante blanco y un ambiente propicio para la delincuencia, para personas en condición de calle. Era una zona deteriorada donde está ahora la Escuela de la Palabra. Vaya a ver cómo está la Escuela de la Palabra. Que habrá un problema de una ventana, que habrá un problema de postventa, no sé. Pero en términos generales se le entregó un colegio adecuado a Pereira en la Escuela de la Palabra. Se le entregó un colegio en Villa Santana, en la zona tal vez más vulnerable de la ciudad y que requiere mayor educación para que la gente de Villa Santana salga adelante, en Guayabal. Ahí se hizo un colegio maravilloso, y en Ciudad Boquía, que es una zona de gran crecimiento urbano en Pereira. En un solo año logramos 3 colegios para Pereira, logramos 5 premios en la Noche de los Mejores. Claro, hablar en primera persona es muy maluco y suena inmodesto, pero fue un premio que me enorgullece infinitamente a la mejor política de educación incluyente en Colombia. Rompimos las barreras a las personas con discapacidad, a las personas con necesidades educativas especiales. Logramos ese año crear una planta temporal, creo que de 52, no recuerdo si eran 52 o 57 docentes de apoyo, que antes eran contratistas en una licitación pública, y esos docentes se nombraron desde el primer día de clases. Van a tener los estudiantes que requieren apoyo pedagógico, van a tener docentes, porque esa planta temporal la hicimos nosotros con recursos del municipio. Además, logramos abrir el primer colegio en todo Colombia en alternancia, y se nos venía el mundo encima. Loco, asesino, ¿cómo va a abrir los colegios? Va a poner en riesgo a los niños. Los niños no estuvieron en riesgo, y además la esperanza y la salud mental volvió a las aulas, porque no hay ambiente más protector que el ambiente educativo y el de las aulas. Logramos en ese año desarrollar acciones en todos los colegios de Pereira, poner baños. Se burlaban de mí, porque me decían, mira, vamos a hacer una cubierta en un colegio. No hay cubiertas, yo quiero baños. Yo quiero que los colegios tengan baños como centros comerciales. Y se burlaban, me hacían memes y todo. Muy montañero yo decir que quiero, porque en mi colegio y en mis escuelas el baño era como esos orinales de cantina, con bolas de alcanfor. Así eran. Entonces yo quería, y logramos en muchos colegios de Pereira, que tuvieran baños de centro comercial, con puertas de aluminio, con secadores, una cosa bonita para darle dignidad a la educación. Esos resultados en la Secretaría de Educación, con los resultados en materia de salud, pues nos han llevado a entender que íbamos por la línea correcta, porque la mejor forma de transformar sociedades es con educación, y la mejor forma de transformar vidas es con salud. O sea, pareciera que la salud y la educación son lo mismo. La educación es la salud de la sociedad, Leonardo, y la salud es, obviamente, de la persona. Leonardo, una pregunta. Si yo le digo a usted, Bukele, ¿qué piensa usted de ese personaje que logró demostrar, así como usted logró demostrar muchísimas cosas que hizo a través de esa Secretaría de Educación, en las cuales nadie le creía, pero usted hizo que le creyeran? ¿Qué pensaría usted de ese personaje que logró sacar adelante y hoy tiene a El Salvador como está ese país, donde nadie iba, donde nadie quería visitarlo, y hoy la gente va y se atreve a visitar este país? Yo creo que uno debe aprender de las cosas buenas de cada estado. El Salvador es un estado del tamaño de La Guajira. Uno lo que no puede es querer traer soluciones de Dinamarca para Cundinamarca. O sea, el problema del derecho es ese. Hay una escuela de pensamiento jurídico que es el iurrealismo, que es la sociología del derecho, que entiende que el derecho es un instrumento de la sociología, y en lo que consiste es en entender que el derecho regula fenómenos sociales, pero uno lo que tiene que hacer es un estudio del fenómeno social. ¿Cómo ese fenómeno social yo lo regulo de una manera adecuada para que la norma sea eficaz? ¿Eso a qué nos lleva? Por ejemplo, ponga cualquier fenómeno. El fenómeno de consumo de drogas ilícitas. Existe un fenómeno de consumo, y yo dentro de mi sociedad
a partir de la cultura, de la religión, del idioma, de la topografía, del clima, cómo yo regulo ese fenómeno de consumo que no tiene que ser copiando modelos de otros estados. O el fenómeno de la prostitución. Por ejemplo, hay varias formas de resolver ese fenómeno de la prostitución. Criminalizo a quien ejerce la actividad, como en Estados Unidos, quien ejerce actividad se va a la cárcel. Se criminaliza a quien usa los servicios, como en Argentina. Se criminaliza a quien intermedia el servicio, como en Colombia, o se permite libre mercado sexual, como en Países Bajos. Lo mismo el consumo. Criminalizo al consumidor, criminalizo al productor, al comercializador, al cultivador, o permito el libre mercado. Entonces, unas soluciones que se presentaron en un estado como El Salvador, que es del tamaño de La Guajira, pues si uno quiere aprender de ellas, el error que no puede cometer es aplicarlas calcadas y exactas en un estado como Colombia, donde solamente Nariño, el departamento de Nariño es un país. Nariño tiene 64 municipios, creo que 10 u 11 en el Pacífico. Tumaco, Pizarro, López de Micay, no sé si es de Nariño o de Cauca. Tiene 10 en frontera con Ecuador, tiene frontera con Putumayo, tiene frontera con el Cauca, tiene cordillera, Policarpa, Sandoná. Una persona de Ipiales, ¿qué tan parecida es en toda su estructura cultural, social, a una persona de Tumaco o a una persona de la cordillera nariñense? Entonces, si solamente en Nariño existe esa diversidad y esa complejidad para manejar la situación, pues imagínese usted en Colombia, donde hay una misma ley y una misma circular y una misma resolución hecha en Chapinero, en Bogotá, para Nariño y para La Guajira, o para Nariño, Guajira y Bichada. En Bichada hay un municipio que se llama Cumaribo. Cumaribo, solo Cumaribo, un municipio de Bichada, es más grande en extensión que todo Antioquia. Solo un municipio de Bichada más grande que todos los kilómetros cuadrados de Antioquia. La semana antepasada estuve en Florencia, en Caquetá, y hay un municipio que se llama Solano. Solano es el segundo municipio más grande de Colombia. Es casi como Salvador. Y entre Solano y Florencia no hay carretera. O sea, hay que coger 8 horas una lancha, y el problema no es coger 8 horas una lancha. El problema es cuánto cuesta un pasaje en lancha. O sea, ir de Solano a Florencia es más caro que ir de Bogotá a San Andrés. A Guainí hay 3 vuelos semanales directos y 2 por Villavicencio. Y la unidad de pago por cápita, o sea, lo que le paga el Estado por asegurar en salud a las personas, tiene un mayor costo porque tiene un cargo diferencial en San Andrés, pero no en Guainía. Yo no digo que hay que quitar el de San Andrés, ni mucho menos, hay que mantenerlo y subirlo. Pero es más caro ir a Guainía, a Inírida. Es más difícil ir a Inírida. No hay carretera. También es una isla. Entonces, Colombia, con la estructura que tiene hoy, Nani, usted puede traer a Bukele. Usted puede traer a Obama. Usted puede resucitar a Churchill y traerlo para Colombia. Y esas soluciones y esas tips que ellos aplicaron en sus estados para resolver esos problemas, no los vamos a poder calcar en un estado como colombiano. Porque las complejidades de acá, gobernar un estado con muchos problemas, que claro, hay que resaltar que un estado tan pequeño como La Guajira, el presidente ha hecho cosas que le merecen ser resaltadas a nivel mundial. La gente las resalta y las aplaude, claro, las aplaudimos porque ha tenido unos buenos resultados, pero es un país del tamaño solamente de La Guajira. El resto, pues, no es tan fácil, y las complejidades nuestras del Pacífico, de Arauca, de Casanare, de Medellín, de Bogotá, de Bucaramanga, del Amazonas, de Atlántico, de Bolívar, del Magdalena Medio, del Catatumbo, son distintas a las que se puedan encontrar en Centroamérica. Leonardo, bueno, en esa aspiración a esta presidencia, ¿usted ya va por algún partido? ¿Va independiente? ¿Cómo sería esto? Bueno, hoy estamos en esa reflexión, la verdad. O sea, yo hoy
no he tomado la decisión, sí, ya me voy para la presidencia. No, estamos en esa reflexión. Yo llevo una semana por fuera de la Defensoría del Pueblo. También quiero recuperar tiempo con la familia estas 2 semanas, estar en Pereira, aunque yo pues siempre he estado viviendo en Pereira, pero quiero reflexionar, pensar que el celular ya no suene pidiendo auxilio para conseguir una avioneta para evacuar o un helicóptero para una mujer que fue víctima de una mina o un niño con dengue hemorrágico en la Orinoquía. Y el 9 de mayo, no ha salido el calendario electoral, pero de acuerdo al código electoral y las normas, pues yo he sido profesor universitario desde que me conozco también, y hemos hecho un estudio sobre las normas electorales y vemos que el calendario electoral deberá establecerse que más o menos el 9 de mayo va a ser el plazo para inscribir grupos significativos de ciudadanos, para ir por firmas. Entonces tenemos hasta ese día para tomar la decisión de si recogemos firmas con el movimiento nuestro, que siempre ha existido un movimiento social que se llama La Nueva Historia, sería Colombia una nueva historia, o si revisamos, hay algunas alianzas que ya se empiezan a mover interpartidistas para una consulta. La consulta sería el 9 de marzo del otro año, el mismo día de las consultas de Congreso. Entonces, si nos vamos por firmas, pues iríamos hasta la primera vuelta. Si hacemos parte de una consulta, pues participaríamos en ella hasta el 9 de marzo. Si vemos que esa reflexión no es el camino, la presidencia, sino otro, pues tomaremos la decisión, pero lo que sí está claro es que desde la defensa de los derechos humanos, desde la academia, ratificamos que la forma de resolver los problemas en Colombia es con la política. Es haciendo parte del debate político, de la discusión política, participando en foros y conversatorios con los demás candidatos, con candidatos al Congreso, para ver si entre todos nos quitamos ese chip del odio, podemos sentarnos a la misma mesa, una mesa en la que el objetivo sea consolidar la felicidad para las personas que habitan el territorio colombiano, la tranquilidad y hacer de verdad de Colombia una nueva historia. ¿Y en esa nueva historia vamos a tener la maleta o no vamos a tener la maleta? Yo creo que sí, yo creo que vamos a ir a recoger sueños por todo el país para ratificar eso que vimos en nuestros recorridos y en las visitas por los territorios, y ese viaje tal vez empiece en la tercera semana de febrero y pues le vamos a mandar las noticias para que nos ayude a divulgar, usted que es tan visitada y que tantos seguidores tiene aquí en el Eje Cafetero. Claro que sí, vamos a esperar esos sueños, esa maleta, con todos sus mensajes de la gente de todo Colombia. Bueno, 3 razones por las cuales la gente debe apoyar este proyecto, esta campaña o esta posible campaña que va a llegar muy prontamente de Leonardo a la presidencia de la República. Primero, porque cuando uno está acostumbrado a lo mismo, hay un dilema, el dilema del burro. Hay un filósofo que planteaba que si a un burro le ponen 2 cuadros de heno, que es la comida del burro, igualitos, y lo ponen en la mitad, él se muere de hambre porque como son lo mismo, no escoge. Nosotros hemos vivido en lo mismo. Aquí le estamos dando a la gente de Colombia la posibilidad de algo diferente. Yo no he sido congresista, yo no he sido político, yo he sido un profesor universitario y doy clase desde la zona más al norte en Colombia hasta los extremos en varias universidades. Algo distinto que no está basado en el odio ni en la polarización, sino en el amor y en la unión de todos y todas y todes hacia una nueva historia de Colombia. Esa sería la segunda razón, algo diferente, algo no basado en la polarización y el odio, sino en el amor y la esperanza, y que pueden revisar todo mi historial público. Yo he estado en muchos sectores, tengo el conocimiento, tengo la capacidad gerencial. Cuando estuve en cargos de todos los sectores, los resultados
siempre estuvieron a flor de piel, ejecutamos, resolvemos y queremos seguir haciéndolo. Así es. Leonardo, redes sociales. ¿Cómo lo encuentran en Facebook, en Instagram? Leonardo Huerta, Huerta sin S, Sin Huerta, S, sin H. S. Leonardo Huerta o Leonardo Huerta Gutiérrez. En Twitter soy Leonardo Huerta G, pegado es @ Leonardo Huerta G, que yo soy Leonardo Huerta Gutiérrez. Bueno, así que si quieren un candidato ni de derecha ni de izquierda, aquí está Leonardo Huerta. Muchísimas gracias. Chao. Chao, chao.